que son mapas mentales, que también le llamo como cartografías íntimas, tenían como propósito, primero era un instrumento pedagógico, porque es difícil enseñar un curso de fronteras en la frontera, es difícil enseñar un curso de fronteras en el Departamento de Estudios Chicanos, porque no estás hablando, como decía la otra vez, de un curso sobre la relatividad o sobre la economía de Tombuctú. Cuando hablas de fronteras en la población mexicoamericana o mexicana, o de que tenga pasado migrante, que ha experimentado en su vida un cruce de fronteras geopolíticas, o vive constantemente sabiéndose que está cruzando o que lo cruzan fronteras culturales, no es un tema que esté lejano a sus vidas. Entonces, el reto, que es un poco lo que discutíamos en términos de, desde mi punto de vista, uno de los grandes aportes, no solo de Chicano Studies, que lo es, de otros Ethnic Studies, es que nuestra labor es darles elementos, verdaderamente tools, ¿no? Capacidades, instrumentos, en el que nuestros alumnos que han vivido enfrentándose al racismo, a la segregación, a la xenofobia, a la pobreza extrema, a ser denigrados de muchas maneras, necesitas tocar estos temas no solamente, como se decía, para hablar de ellos de una manera testimonial, que es un primer nivel, o sea, hay que hablar porque si te lo quedas se vuelve cáncer, ¿no? O sea, hay que hablar. Pero cuando se generan los estudios chicanos, y nos lo van a decir los expertos en estudios chicanos, es que hay que generar instrumentos para generar conocimiento, porque ese es el plan, es un departamento académico, cuestionar los marcos teóricos que explican desde otros posicionamientos y cuestionar también la cuestión metodológica de cómo podemos no solo narrar lo que nuestras comunidades están viviendo, sino explicar desde otros lugares lo que significa. Entonces, creo que hay muchas capas en este trabajo. Es uno, generar espacios de confianza dentro de la universidad, de confianza, para poder hablar de estas cosas sin que tú pongas en riesgo la integridad, porque se reproduce el racismo que está fuera en el salón de clase. Y no enseñamos, Chicano Studies nunca ha enseñado solo a los chicanos. Por años ha sido departamentos que hacen educación general y que han servido también como otros Ethnic Studies para sensibilizar a las poblaciones de Estados Unidos sobre la diversidad, que es todo un problema, ¿no? Cómo se nombra. Entonces, tienes que generar espacios primero de confianza, que empieza con el profesor, que tu propio cuerpo, tu propio nombre, tu color de piel, genera una relación diferente con el alumno. Segundo, espacios que se sientan en confianza de hablar estos, pero sobre todo espacios donde los proveas, les puedas compartir teorías y metodologías que ya existen, pero también la posibilidad de que sepan que ellos pueden hacer teoría y pueden innovar en la parte metodológica, y que si el sistema les ha hecho, porque llegan hasta donde llegan, con, por ejemplo, deficiencias en la escritura, tienen otras habilidades a partir de las cuales pueden expresarse. Me acuerdo muy claramente de un caso que tuvimos, a quien estimo mucho, un estudiante, Charlie Mejía. Charlie Mejía es un grafitero muy famoso que hizo muchos grafitis en Los Ángeles, en San Diego, tiene incluso un mural en el Chicano Park y en Tijuana. Y era un grafitero transfronterizo, digamos, por la distancia podría ser transnacional. Y él dice, es que me cuesta menos trabajo expresar todas estas cosas pintando que escribiendo. Entonces fuimos trabajando de manera diferente con nuestro estudiante, de decir, bueno, entonces
tienes que escribir, porque no puedes salir de la universidad si no escribes, pero puedes escribir y pintar y no sé, y ir haciendo y reflexionando sobre por qué pintas lo que pintas, por qué había una cosa que se convirtió en su pregunta de investigación. Dice, es que yo no tengo un estilo. Cuando yo analizo mi obra de los murales o el graffiti, yo noto que no tengo un estilo y mi falta de estilo es un reflejo de mi problema de autodenominarme, porque paso por todo esto y he tenido que hacer todo esto para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, ya tienes, ahora a convertirlo, ahora necesitamos conceptos y cómo esto se expresa, y entonces ¿cómo lo vas a analizar? Pues pon tu obra y vamos analizando qué es la parte estética, la parte como lo dijiste, en qué condiciones hizo la producción de este y otro, y de repente, dando estos instrumentos, se dan cuenta que la investigación, que hacer, que apropiarte o generar nuevos conceptos no es algo que les es difícil, no es como las matemáticas cuando tienen la capacidad de abstracción. Otro estudiante, Gibran, ¿no?, que dijo, es que para poder abrir estas cosas que quiero narrar, necesito generar un ritual, necesito un poco de alcohol, necesito a Chabela Vargas, necesito esto para que fluya. Y le dijimos, está bien, siempre y cuando reflexiones que este es un ritual metodológico que te permite entrar en una condición para que fluya tu voz, pero que solo el fluir de tu voz no es lo que se busca, es que después van otros niveles. Primer nivel, luego el análisis, qué categorías. Es decir, que creo que eso es lo que en muchos ethnic studies y sobre todo muchas mujeres de estos departamentos, y yo lo aprendí de las chicanas, es pues aprender a generar conocimiento de otros lugares y recuperando también otras tradiciones de producción de conocimiento que no necesariamente son las eurocéntricas, ¿no? Es decir, cómo se generaba conocimiento en las comunidades indígenas, cómo los navajos producen, es decir, es retomar otras formas, otros caminos, otras formas, inclusive otros conceptos que no son necesariamente los que están estipulados. Entonces el mapa mental para mí inicialmente era mucho más sencillo, era un instrumento para que, assessment, para que yo pudiera tener un elemento que me permitiera evaluar qué tanto los estudiantes habían comprendido los conceptos, de tal manera que esos propios conceptos iban a explicarles a ellos su vida y que podían ser usados para decir, ¿por qué viví lo que viví?, ¿no? Y entonces yo dije, no, estas son oro puro. También me di cuenta de otra cosa, esta no podría ser un assessment al inicio del semestre. Tenía que ser lo último que se hiciera, y yo tenía como responsable, como docente, la responsabilidad de dedicarme un semestre a generar un vínculo de confianza muy, muy fuerte en el salón, de identificar posibles tensiones, y las tensiones son de todo, de clase, de raza, de edad, de posición ideológica, porque en mi clase sobre fronteras a veces tengo border patrols, o tengo militares que llegan, o puedo tener estudiantes que son pro-Trump y estudiantes que son DACA. O sea, nuestros salones de clases en educación general, no sé, por lo menos en San Diego State, reproducen el universo de la población, y no solo latina. Entonces sí hay alto riesgo de que esto se libere. Entonces, por ejemplo, hay muchas reglas, no pueden ellos grabar nada de esto, es el último, y solo se hace si hay confianza, y no toda la gente lo presenta. Es voluntario, si lo quieren presentar me lo entregan, y también es voluntario si quieren que yo lo use para... Me di cuenta que era una forma cercana de ir trabajando por capas y por categorías. Entonces primero es identifica los lugares geográficos que han sido parte de tu vida, y ahí captas las migraciones, ¿no? Los flujos de cómo han migrado dentro de Estados Unidos, cómo se han movido, o entre barrios, ¿no? El segundo es cuáles son tus rutas, cómo te mueves,
y para qué te mueves. Y entonces ya también hay desplazamientos. El tercero es qué pasa en cada lugar en términos de quién eres y cómo se afecta la forma en la que, las otredades, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más para que entiendas un poco como las rutas, un estudiante me decía, cuando yo caminaba, yo esta ruta la hice 6 años porque caminaba de mi casa a la primaria en Los Ángeles. Yo caminaba en esta parte de la acera y toda esta parte yo iba pensando y cantando en español. Llegaba a la primaria y todo el regreso era en inglés. Yo empezaba la llegada a la primaria, del camino de entrada a la primaria, la sentía, no me sentía diferente, pero cuando llegaba a la escuela me recordaban constantemente que no era parte de esto, entonces llegaba con un ánimo totalmente diferente cuando regresaba. Entonces van codificando que los espacios y las circulaciones van asociadas a sentimientos, ¿no? Y entonces les digo, bueno, también cómo los expresamos y generan ellos hasta códigos. Lugares en rojo significan lugares donde no me siento en control. Después empezaron a decir, bueno, es que también interviene el idioma y entonces hacen una extra capa de lenguaje y entonces te dicen, ahora te voy a poner la capa, estos espacios los vivo en español y estos en inglés. Y estos espacios me siento libre, protegido. Y estos espacios me siento vulnerable. Y después también se dan cuenta que esas vulnerabilidades o esos espacios han cambiado con el tiempo. Entonces es otra categoría que ellos usan. Hay que identificar rupturas en tu vida o cambios significativos que de alguna manera intervinieron en la forma en la que navegas el espacio, que navegas, cambia la forma en la que circulas y cambia en lo que te significa navegar y estar esos espacios. Y entonces a veces suceden como rupturas en la vida, la deportación de su padre, pero también como ritos de paso, ¿no? La primera vez cuando me gradué de la prepa, porque mi graduación de prepa fue el primero en la familia por el lado de mi papá y mi mamá que alguien terminó la preparatoria. Entonces se van complejizando, eso no lo puedes hacer, necesitas dedicarte, están trabajando sobre desde que empieza el primer día del semestre, les digo que vamos a hacer esto y que todo lo que van aprendiendo tiene que cobrar sentido para apropiárselo y sentir que puede explicar sus rutas. Si la frontera geopolítica no es pertinente para ellos, no la tienen que poner. Y hay otros que hablan de otros tipos de fronteras, ¿no? De fronteras más simbólicas. Y es realmente una cartografía íntima que me ha dado, fueron mis alumnos en estos mapas mentales a través de 14 o 15 años, no sé cuántos llevo haciéndolo, que me han ayudado a poder entender la frontera desde otros puntos de vista que jamás lo hubieras hecho, porque los mapas mentales me han permitido entrar en sus subjetividades, ¿no? Su experiencia vivida que es tan difícil de contar. Y por supuesto ellos deciden qué cuentan y no cuentan. Te estaba diciendo, la gente, por ejemplo, me acuerdo de varios estudiantes que, tanto algunos de Centroamérica y otros de África, que no pueden contar. Me acuerdo a alguien que venía de un medio ambiente muy, muy violento, que no tiene todavía herramientas o la sanación suficiente para poderlos nombrar y entonces no aparece en el mapa.